hay una parte muy importante de nuestra historia, que es la presencia de un rey que, debido a una enfermedad incurable para esa época, ellos habían encarcelado a un sacerdote que se llamaba Gregorio, y lo habían encarcelado en un lugar a orillas del monte Ararat, y ahí estamos viendo la icónica foto del monte Ararat, que tiene una parte grande del monte, un pico ancho y un pico angosto, pero vemos en la segunda imagen un lugar donde Gregorio estuvo encarcelado en un pozo durante 13 años y fue alimentado por una viuda. Ese hombre era el que sostenía la palabra del Evangelio, y cuando este rey, con esta enfermedad incurable, a través de múltiples tratamientos no tenía respuesta, alguien le dice: ¿por qué no le pedimos a Gregorio que interceda por su Dios? Y entonces este rey dice: todavía vive Gregorio. No sabía de él, no sabía que todavía vivía. Entonces lo van a buscar y Gregorio hace una oración por este rey y el rey se sana. Entonces, a partir de ese momento, en el año 301, Armenia pasa a adoptar el cristianismo como religión oficial y pasa a ser la primera nación en que adopta el cristianismo. Daniel Equisian es médico urólogo de Argentina, de origen armenio, que desarrolla su profesión en ciencias de la salud en Buenos Aires, en clínicas e instituciones, y es presidente además del Comité de Docencia e Investigación de la Clínica CIAREC. Es maestro de estudio bíblico en la Iglesia Evangélica Armenia Jesús Esperanza para Vos en Buenos Aires. En la charla abierta 96 de TJC2 hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, Daniel estará compartiendo su charla sobre De Armenia al Mundo y nos brindará un recorrido desde la historia, desde el camino de la fe y la primera iglesia cristiana en el siglo IV. Bueno, bienvenidos a todos. Este encuentro es propiciado por un movimiento que se llama TJC2. En inglés, la abreviación TJC2 en inglés es Toward Jerusalem Council II, hacia el Concilio de Jerusalén II. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, tenemos que remontarnos a la historia, donde hubo un concilio de Jerusalén I. Lo tenemos esto registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. ¿Qué pasó?
la iglesia que era judía, empezando por Jesús, los apóstoles y toda la iglesia primitiva eran judíos, salvo algún otro, pero la mayoría judíos. Por lo tanto, cuando los gentiles, los no judíos, comienzan a convertirse a Cristo, se presenta un problema porque hasta ese momento, digamos, el cristianismo estaba dentro del judaísmo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una discusión en capítulos Hechos 15, donde se llega a un acuerdo que básicamente es que los gentiles pueden seguir a Jesús sin tener que hacerse judíos, o sea, no tienen que tomar los rituales y las costumbres del judaísmo. Bueno, eso fue un hecho importantísimo, se produjo un gran despegue espiritual en todo el Imperio Romano y eso avanzó muchísimo. El problema fue que el crecimiento de los gentiles fue muy grande y el crecimiento de los judíos era pequeño. Encima se agravó de que en el año 70 los romanos destruyeron Jerusalén y quedó, digamos, muy poco del judaísmo en general, y el judaísmo mesiánico estaba muy disperso también. Y además, en el año 300, el emperador romano Constantino declaró al cristianismo religión oficial del imperio y deliberadamente corriendo un poco a los judíos del escenario, como que ni siquiera fueron invitados los judíos que creían en Jesús a aquella comunidad en Sea, y bueno, quedó como que el cristianismo era una cosa nueva y no tenía nada que ver con el judaísmo. Una cosa que si lo miramos es totalmente contradictorio porque nuestra Biblia, la mitad es el Antiguo Testamento, Jesús era judío, pero así fue la cosa. Y desgraciadamente el cristianismo se fue distanciando del judaísmo, un total que hasta hubo persecuciones de los cristianos hacia los judíos, en las cruzadas, en la Inquisición, en los pogroms en Europa del Este, y finalmente un gran silencio en el Holocausto en la Segunda Guerra. Bueno, esto si hubiera quedado así sería muy triste, pero Dios se acordó de su pueblo y se acordó de sus promesas. Y digamos que en el siglo XVIII y XIX empezó a haber judíos que comenzaron a aceptar a Jesús como... Esto fue algo muy raro. Estos judíos realmente la pasaban muy mal porque la comunidad judía veía que no podían ser cristiano y judío a la vez. En eso estaban de acuerdo. Los cristianos y los judíos decían no puede haber dos cosas juntas. Pero el Espíritu Santo estaba actuando y ya en principio del siglo XX empezó a haber varias comunidades de judíos mesiánicos. Se llamaban judíos mesiánicos porque llamarse cristiano no era lo más simpático debido a la persecución que los judíos sufrieron de los cristianos. Entonces se llamaron judíos mesiánicos, pero eran, por supuesto, cristianos que aceptaban a Jesús como Mesías. Y ahí nos remontamos a 1995, allí en Dallas, un rabino mesiánico de nombre Marty Waldman, preparando una conferencia, tuvo como una revelación de Dios de que así como hubo un primer concilio, tiene que haber un segundo concilio. Primer concilio, mayoría judíos, minorías gentiles. El segundo concilio es al revés. La mayoría de la iglesia cristiana es gentil y hay un pequeño grupo de judíos mesiánicos, pero nosotros tenemos que liberar a estos judíos mesiánicos, que ellos puedan ser judíos y aceptar a Jesús tranquilamente, sin sentirse rechazados por los cristianos. Al contrario, debemos honrar, porque además se está cumpliendo dos palabras muy importantes que están en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, donde habla que de los dos pueblos hará uno, y Romanos capítulo 11, donde Pablo habla de que Dios en su debido momento iba a hacer brotar el tronco antiguo, que es Israel, y las ramas injertadas, que son los gentiles, y esos dos formarán el árbol que es la iglesia de Cristo. Así que esto se está cumpliendo, es algo, por lo tanto, profético, escatológico, que en este tiempo cada vez más judíos están aceptando a Jesús. Eso son buenas noticias para nosotros, pero este movimiento justamente se dedica a difundir esto, a tener encuentros entre judíos mesiánicos y gentiles y a dar a conocer esta realidad, ya que en el cristianismo ha habido mucha resistencia por los motivos históricos que mencioné,
a aceptar a los judíos y más judíos que acepten al Mesías. Así que el movimiento básicamente es un reencuentro de judíos mesiánicos con gentiles para conformar juntos este nuevo árbol que Dios está haciendo en este tiempo. Así que ahí les resumo la visión de TJC2 y por supuesto hay más material sobre esto, tenemos libros, videos, esto le pueden pedir a María que es la que envía de estas cosas, pero de mi parte, muy bienvenidos y tenemos cada tanto charlas, no solo de judaísmo, sino de distintas denominaciones cristianas que nos enriquecen, porque curiosamente, si bien no es el objetivo de TJC2 el conocimiento de los cristianos entre sí, pero ha producido que también los cristianos, habiendo superado esa primera herida con los judíos, también superemos las heridas que tenemos entre nosotros. Las muchas denominaciones cristianas que algunas veces no nos reconocemos unos y otros. Así que aquí también aprovechamos para aprender más de distintos trasfondos cristianos, cada uno con su riqueza y su espiritualidad. Así que hoy tenemos la riqueza de la iglesia armenia, de la cual nuestro hermano va a hablar. Así que ya los dejo yo y continuamos. Sin más, queremos presentar a nuestro invitado especial de hoy, que es Daniel Equisian. Daniel Equisian, Daniel, bienvenido a este Zoom, a este tiempo de compartir sobre la iglesia armenia. Desde hace unos cuantos meses que veníamos hablando con Vivi y ella me invitó a la iglesia y ahí pude conocer la iglesia y invitarte para esta charla especial. Más sabiendo que la iglesia armenia es quizás para lo que es la iglesia evangélica un signo de pregunta, porque tiene esa combinación de años de trayectoria, etnicidad y todavía una gran vigencia. Así que creo que son las personas indicadas, los mismos armenios, a hablar de la iglesia armenia. Lo voy a presentar a Daniel, es médico urólogo en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica de la Ciudad de Buenos Aires y en la clínica La Sagrada Familia y Estamboulian, en servicio de salud, y es presidente del Comité de Docencia e Investigación de la clínica CIAREC. Y también, y esto es muy importante, es maestro de estudio bíblico en la Iglesia Evangélica Armenia en Buenos Aires. Daniel, te damos la palabra y adelante. Puedes hacer una oración para este tiempo, que te sientas en familia y muy bienvenido. Gracias. Muchas gracias por la invitación, María, Pastor Agustín también, por el contacto de Vivi y los que están presentes. Tengo la limitación en esta noche de estar hasta las 20 porque al aceptar el horario de las 19 tuve que hacerlo desde el mismo consultorio, así que voy a tratar de ser bien explícito y directo en las cosas que tengo pensado, que creo que Dios puso también en el corazón para poder transmitirles a ustedes. Así que vamos a pedirle a Dios que bendiga este tiempo a través de una oración. Padre, en esta hora quiero ponerte en primer lugar en todas nuestras conversaciones, agradecerte por esta posibilidad y que cada expresión, cada palabra pueda ser bien recibida con una bendición, una experiencia y una proyección en cada una de nuestras vidas. Gracias por este espacio también que se abre para poder hablar de temas espirituales. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo tengo la clase de estudio bíblico en nuestra iglesia, que tenemos, gracias a Dios, 17 clases de estudio bíblico de los 0 años hasta la edad donde ya están más cerca del Señor, y los alumnos míos son entre 35 y 50 años, así que tengo el gusto de hablar con una etapa de personas que están formándose con inicio de crianza de chicos, etcétera. Y ellos saben que uno de mis pasajes favoritos es Hechos 15. Este pasaje que creo que representa una bisagra en lo que fue la explosión del Evangelio, que se presentaba en esa oportunidad, y los
apóstoles y los hermanos tuvieron la visión de abrir el canal. Quiero hablar un poco de nuestros orígenes, Armenia. Voy a compartir la pantalla para que se... ¿Están viendo la pantalla? Perfecto. Voy a ponerla aquí en grande. Para que vean dónde estamos ubicados, para que vean dónde es el país de Armenia, que es un país que está en la región caucásica, haciendo frontera en Turquía, Georgia por el norte, Azerbaiyán e Irán por el sur. Y es una nación que hay reportes de hace más de 5.000 años que se han hallado estructuras de pasos de personas, cuevas, viñedos, etcétera, etcétera, en Armenia, que tiene una historia muy rica en lo que es la historia precristiana de Armenia. Este país es un país que empezó con un estado que se llamó Urartu y que tuvo un gran apogeo en el siglo I antes de Cristo con un rey que se llamó Tigrán el Grande. Estos armenios eran muy comerciantes porque estaba la ruta de oriente a occidente, eh, eran adoradores del fuego y del sol, pero especialmente del fuego, y vimos en muchas casas todavía especies de, de parrillas o de hornos o de fogatas, y les preguntábamos cuando íbamos muy al interior de Armenia si esto tenía que ver con la calefacción o con la comida, y nos decían, no, esto pertenecía a lo que era la costumbre de tener un lugar donde adorar al fuego, ¿no? En esa costumbre que tenían anteriormente. Armenia se dividió posteriormente en el siglo X y en el siglo X y XI, compartiendo los imperios bizantinos, después con el crecimiento entre los persas y los otomanos, y tuvimos un quiebre en nuestra historia a principios de 1890, 1915, del genocidio, que es muy conocido en todo el mundo, que ahora les voy a hablar en un minuto de esto. Esta charla la voy a dividir en dos, lo que es la parte histórica, que voy a ir más rápido, y después la parte de la actualidad. En ese crecimiento de Armenia como imperio, es alcanzada el conocimiento de la palabra del Evangelio en el siglo I por los apóstoles Judas, Tomeo y Bartolomé, que esto está en la historia, está representado en muchas iglesias, y también está representado en estatuas a través de muchas iglesias católicas, en el Vaticano, en Milán, en muchos lugares está esta expresión que Judas, Tadeo y Bartolomé fueron a predicar el Evangelio, y fueron martirizados justamente por estos armenios que no querían la extensión del Evangelio. Finalmente, después, hay una parte muy importante de nuestra historia, que es la presencia de un rey que, debido a una enfermedad incurable para esa época, ellos habían encarcelado a un sacerdote que se llamaba Gregorio, y lo habían encarcelado en un lugar a orillas del monte Ararat, y ahí estamos viendo la icónica foto del monte Ararat, que tiene
nosotros llamamos Póker Masis y Besdig Masis, una parte grande del monte, un pico ancho y un pico angosto, pero vemos en la segunda imagen un lugar donde Gregorio estuvo encarcelado en un pozo durante 13 años y fue alimentado por una viuda. Ese hombre era el que sostenía la palabra del Evangelio, y cuando este rey, con esta enfermedad incurable, a través de múltiples tratamientos, no tenía respuesta, alguien le dice: ¿por qué no le pedimos a Gregorio que interceda por su Dios? Y entonces este rey dice: todavía vive Gregorio. No sabía de él, no sabía que todavía vivía. Entonces lo van a buscar y Gregorio hace una oración por este rey y el rey se sana. Entonces, a partir de ese momento, en el año 301, Armenia pasa a adoptar el cristianismo como religión oficial y pasa a ser la primera nación en que adopta el cristianismo. Posteriormente, Gregorio se convirtió en San Gregorio el Iluminador, que es muy conocido. Casi todas las catedrales armenias en el mundo tienen esta insignia de llamarse San Gregorio el Iluminador. En el año 400, los maestros de los claustros de estudio, pero sacerdotes, deciden hacer algo muy innovador para esa época. Vamos a traducir la Biblia a un idioma que sea local. Y entonces está un sacerdote conocido como Mesrop, Sur Mesrop, Sam Mesrop, que es el que crea el alfabeto armenio para traducir la Biblia. Funda o escribe un alfabeto nuevo con el objetivo de traducir la Biblia. Este Mesrop después también copia modifica un poco el alfabeto, y los georgianos usan un alfabeto también inventado por Gregorio y por Mesrop en el año 400 también. Armenia fue creciendo y, como les comenté, fue tomando más poderío, más extensión, llegaba hasta el Mediterráneo como imperio de Armenia, pero compartió el imperio persa y el imperio otomano, lo tuvieron siempre acorralada a la nación. Piensen que Armenia es la única nación cristiana en el contexto musulmán, en el contexto de naciones no solamente ateas, sino anticristianas, en todo lo que eso significa. Entonces, como característica de Armenia, tenemos una extensión de un territorio que está lleno de monasterios, lleno de monasterios. Si ustedes ven la segunda imagen, está el monte Ararat y está el monasterio que se llama, tiene un nombre, pero está al lado del pozo donde estuvo Gregorio, que lo conocemos como Hor Virab. También tenemos al lado, en esta imagen, un monasterio que la mitad está afuera y la otra mitad está dentro de la montaña. Es uno de los pocos monasterios en el mundo que tiene una estructura dentro de la montaña. Y es un lugar exquisito para escuchar, por la acústica que tiene, la música típica nuestra, ¿no? La música de las iglesias. Vemos en esta foto de abajo un monumento, el único monumento pagano de Armenia, que es el monumento de Garni, que está hecho en el primer siglo, y al lado hay el claustro del monasterio donde está la santa sede de la iglesia armenia en la actualidad, que se llama Echmiadzin. Yo les comenté que
Judas Tadeo y Bartolomé fueron los que evangelizaron Armenia. Por eso la iglesia armenia se llama iglesia apostólica. Y entonces no es la iglesia ortodoxa es la iglesia griega o la iglesia rusa. Por supuesto que comparten muchas de las tradiciones, pero la iglesia armenia quiso diferenciarse teniendo su propia estructura de papado, etcétera, y recién en la época de Francisco han logrado unificar las enseñanzas en sus claustros con todo lo que tiene que ver la información de la historia de la iglesia que, que tiene desde ya, desde el origen de la iglesia hasta nuestros días. En el año 1915 se produce ese famoso, de lo que yo le hablé, el genocidio armenio, que tiene la época que marcamos como 24 de abril de 1915, pero empezó casi en 1890, una persecución de parte de los imperios otomanos que venían en decaída franca y querían de todas formas preservar el poder. Y eso se traduce en querer dominar territorios. Y entonces aprovechan el poderío económico, el poderío de las personas, el poderío numérico y las expresiones anticristianas y logran derrotar a las primeras fuerzas débiles armenias. En una noche mataron 300 autoridades políticas, culturales, de los líderes, de los comerciantes, etcétera, porque en esa época convivían bien los armenios y los turcos que vivían en el Imperio Otomano, pero en ese momento se creó una gran división, una gran pelea. Pero no es una pelea, una guerra más, sino que fue lo que llamamos un genocidio. Y este genocidio, que la palabra significa todo intento de erradicar una raza o un pueblo. Y eso es lo que pasó, porque de 2 millones de personas que eran los que integraban el país de Armenia, a través del destierro por el desierto, a través de las muertes, a través de las tumbas comunitarias, a través de muchas formas de querer erradicar la fe del pueblo armenio y sus posesiones, lograron matar 1,5 millones de personas. O sea que el intento de ellos era exterminar la raza armenia. Y tenemos muchos relatos de las personalidades en ese momento que decían frente a las autoridades, como decía el apóstol Pablo, no insistan en preguntarnos si queremos cambiar nuestra creencia porque nosotros no la vamos a cambiar. Sabemos que ustedes tienen el poder y sabemos que ustedes tienen el sable y nosotros tenemos el cuello, pero eso no va a cambiar nuestra forma de pensar y efectivamente es lo que pasó. A través de fosas comunes fueron matando y a través de grandes caravanas en el desierto fueron muriendo muchas familias, muchas personas, y las que pudieron salir, las que pudieron salvarse fueron las que llegaron hasta el mar Mediterráneo. Y nuestras historias, ¿dónde se chocan? Se chocan porque nuestros abuelos, que fueron huérfanos a la edad de 3, 5, 10 años, fueron rescatados por orfanatos protestantes, alemanes y británicos. Ellos fueron rescatados de una forma que nosotros pensamos que es una forma milagrosa. Les cuento, mi abuelo materno
había quedado huérfano a los 5 años y estaba en la calle caminando por las veredas y pasó un camión con muchos chicos que también habían juntado y un primo de él lo logró ubicar y le gritó, mi abuelo se llamaba Baán, que significa escudo, le dijo, Baán, vení que nos van a dar de comer y nos van a dar de dormir estas personas, y ahí mi abuelo se subió a la camioneta. Entonces uno pregunta qué hubiese pasado si no hubiese pasado esa camioneta, si el primo no lo hubiese ubicado. En fin, muchas preguntas que tenemos como pueblo, que vimos en ese momento una nación destruida, una fe inquebrantable que hizo que muchas personas hayan podido resistir y quedar. En la actualidad, Armenia tiene 3 millones de personas, pero en la diáspora somos 12 millones de personas. O sea, fíjense esa famosa frase que dice, pensaron que nos iban a matar, pero quedaron semillas que empezaron a crecer por todos lados. Actualmente, Armenia tiene la herida abierta de que una república que se adhirió a Armenia en el año 1991, que fue el territorio de Artsaj, Nagorno-Karabaj, cuya población era 95% de Armenia, pero que estaba en el territorio de Azerbaiyán, y cuando se divide la Unión Soviética, incorporando todos estos países a la Unión Soviética en el año 1920, este queda como una zona de territorio azerí, pero de población armenia 95%. Los bancos escritos en armenio, la moneda armenia, los colegios armenios, todo armenio, y entonces estaba la lucha entre la deportación de ese pueblo o la aceptación de una república. Finalmente, en el año 2023 se produce una guerra muy triste para nosotros, con soldados jóvenes que han dejado muchas muertes y muchos heridos de guerra, y finalmente esa república queda en manos de los azeríes, y lo que llamó mucho la atención, que en honor al tiempo no lo voy a contar, pero eran 100.000 personas que vivían en Artsaj, en Nagorno-Karabaj, y les dieron 4 días para desalojar, para dejar, dijeron, a partir de tal día esto pasa a ser territorio azerí. Entonces tenemos muchas historias de familias que ya tenían muchas generaciones viviendo ahí, que tuvieron que dejar todo, y se veían en las fotos grandes caravanas de autos con todo lo que podían llevar en el auto, llevándolo a Armenia para poder tener un lugar donde vivir. Ese para nosotros fue un segundo genocidio. Hay una historia muy emotiva, muy linda, que una familia dice que estaban por dejar la casa porque se tenían que ir a Armenia, y el padre de familia piensa y dice, ¿qué hacemos? ¿Incendiamos la casa para que nadie la use? Porque nosotros nos vamos de acá. ¿Incendiamos la casa? No, nosotros no somos así. Entonces dice, pusimos los platos, pusimos los cuchillos, los lavamos, lo pusimos todo ordenado, había sido una buena cosecha de dátiles, recogimos los dátiles para que alguna persona que venga acá lo pueda disfrutar, y nosotros agarramos nuestra historia y nos fuimos. Una semana tardaron en Armenia, en estas 100.000 personas, en conseguir lugares, porque estuvieron en las calles, en carpas, en organizaciones misioneras, en organizaciones del Estado, que se les proveyó ayuda y pudieron ubicarse con ese dolor que nos significa en tan poquito tiempo otra guerra y otra deportación.
En realidad Armenia desde que nació hasta nuestros días estuvo muy pocos años sin guerra, siempre fue un territorio de guerra. Pero lo que tiene muy interesante y que quiero comentar es que estos chicos que fueron llegando a la costa y que fueron repartidos por los orfanatos, después fueron creciendo y a través de Grecia y a través de Siria y a través de Francia empezaron la población a dispersarse en lo que llamamos la diáspora. América fue un lugar que los recibió con mucha apertura. Muchos fueron para América del Norte, otros para América del Sur. Hay una población muy grande en California, el lugar donde más armenios hay en este momento. Después, Francia es un territorio que recibió muchos armenios, Beirut, Siria, en la ciudad de Damasco especialmente, Buenos Aires, 150.000 armenios actualmente, Rosario, Córdoba, una gran comunidad armenia, Montevideo, San Pablo. Y lo que es interesante es que a principios de 1918, 1920, hubo un gran avivamiento entre los armenios por conocer la palabra de Dios. Querían salir de lo que era la religiosidad, querían salir de lo que era la ritualidad y se volcaron a leer la palabra de Dios. Y hubo un gran avivamiento. Y ese avivamiento hizo que se formaran grupos armenios que no eran apostólicos, sino los conocemos nosotros de los que formamos parte, que se llama Iglesia de la Hermandad, Iglesia de los Hermanos Evangélicos Armenios. En armenio decimos Iglesia del Yespairutiun, Iglesia de la Hermandad, y en inglés es Brotherhood Bible Church, Iglesia de la Hermandad Bíblica. Se había unido también una oleada de pastores que querían dominio personal, poder, etc. Entonces este grupo creció bajo la estructura de muchos hermanos que tenían esa vocación pastoral. Este es el grupo en Ereván, que es el monumento al genocidio, 215, que es una visita obligada, hay una llama permanente, y lo vemos ahí en perspectiva y lo vemos ahí en una vista más cercana para que conozcan el monumento del genocidio, que es el monumento que se conoce como el monumento de las golondrinas, porque las golondrinas donde pueden hacen un nido y después van a otro lugar y vuelven a hacer otro nido. Y esa es una de las cosas que representa de donde hay alguna comunidad, hay algún armenio. Una de las cosas características de nuestro territorio es que hay más de 4.000 cruces de piedra, que llamamos hachkar, cruces de piedra. Y estas cruces de piedra lo que tienen es una característica interesante que ustedes pueden ver en el Zoom, que es los bordes de la cruz tienen todos una terminación de triángulo, porque en una época querían unificar la imagen de Dios a la imagen diferenciarla de la imagen de Jesús y de diferenciarla de la imagen del Espíritu Santo. Y Armenia dijo, no, nosotros creemos en la Trinidad. Entonces, en cada símbolo va a estar la cruz y en cada borde va a haber un triángulo que represente la Trinidad. Yo voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a contar que en la actualidad tenemos iglesias como las nuestras, evangélicas armenias, en muchos lugares. Tenemos una reunión bimestral con iglesias de Australia, de Estados Unidos, en California, en Fresno, en Nueva Jersey, en Canadá, en Montreal, Toronto, nosotros en Uruguay, Brasil, Córdoba, Buenos Aires, en Francia, en el Líbano, en Chipre, en Teherán, en Armenia, por supuesto, en Siria
y nos juntamos con el objeto de pensar siempre en cómo ayudar a nuestra nación Armenia. Y tenemos obras de extensión en Armenia con las que nos relacionamos permanentemente, tratando de llevar el Evangelio. Una de las cosas que nos caracteriza como iglesia es que nosotros, en esta iglesia nuestra que yo comento, es una iglesia centenaria, pero hemos adoptado una expresión. Si mantenemos la armenidad, vamos a ser cada vez menos y vamos a morir, como pasa lamentablemente en muchas iglesias. Entonces dijimos, vamos a hacer algo para que pueda involucrar a las personas de la comunidad. Entonces, dejando el cartel de Iglesia Evangélica Armenia, pusimos Jesús, esperanza para vos. Un gran cartel en la puerta y gracias a Dios, con el sello de Iglesia Armenia con que nos formaron nuestros abuelos, con la sana doctrina, con la comunión, con el mantenimiento de las cosas bíblicas esenciales, nos abrimos a la comunidad. Y hoy damos gracias a Dios que nuestra iglesia creció y no solamente creció, sino que hizo anexos, porque venían familias de Monte Grande, familias de Valentina Alsina, familias de Bajo Flores, de muchos lugares, y en esos lugares también fueron creciendo. Y también tenemos una obra misionera muy importante en Tucumán, en el sur de Tucumán, alrededor de la ciudad de Concepción, con 4 lugares eh, abiertos y uno que se va a abrir también dentro de poco, con la visita de nuestros jóvenes, manteniendo misioneros allí. Es decir, una gran tarea de apertura a la comunidad, porque nosotros entendemos que así como Jesús nos alcanzó a nosotros, nosotros tenemos que abrirnos a la comunidad y ser una iglesia abierta a todas las expresiones. Y una de las cosas que hacemos el 12 de octubre es hacer un gran almuerzo para compartir las comidas de todas las etnias que vienen a nuestra iglesia. Siempre terminamos con una comida armenia, ¿no? Pero hacemos de entrada todas las comidas de Paraguay, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, de las que compartimos el Evangelio. Así que yo quise ser rápido para dejar un huequito por si querían hacerme alguna pregunta, porque lamentablemente a las 20 tengo que dejar el lugar, pero quería darles un pantallazo, quizá podemos profundizar en alguna otra charla, algún comentario, o Eddie, que quiera hacer algún comentario, si quiere sumar algún comentario, también Eduardo le puedo pedir que tenga una palabra. Gracias también que Vivi, que no es Ian, como nuestros apellidos terminan hijo de, es una hermana que nos alegra y disfrutamos mucho su presencia, sirve mucho en la librería y sus hijas también en el Ministerio de la Música y muy activas en la juventud. Gracias, Daniel. Buenísimo el resumen. Y sí, te vamos a invitar a una próxima. Y me parece que vamos a ir al día del 12 de octubre a compartir. Pastor Agustín, adelante, antes de que quizás Eduardo quiera compartir algo. Estás muteado. Sí, sí, creo que fue bastante amplio y explícito, así que salvo que haya alguna pregunta o algo así que pueda ayudar, lo demás creo que está todo dicho, ¿no? Hemos recibido una antorcha de fe de nuestros mayores, nuestros abuelos, y han sido un ejemplo para nosotros y ya transcurrimos la tercera generación y llegando a la cuarta, ¿no? Y podemos decir que Dios ha sido fiel con nosotros y tratamos de que la palabra del Evangelio no sea simplemente algo eh, religioso, algo que podamos simplemente conocer, sino que sea una experiencia viva aún en lo que ya llegan a ser nuestros nietos también. Empezaron nuestros abuelos, ya están nuestros nietos también. Gracias, Eduardo.
Yo creo que vamos a necesitar una segunda charla porque yo tengo preguntas, pero no va a haber ese tiempo y quizás el grupo también tenga preguntas. Pastor Agustín, ahí también la puse a Hilda, porque Hilda es de nuestro equipo y además es armenia y tiene también historia, así que quizás en otra oportunidad le demos lugar a Hilda y a Daniel juntos. Pastor Agustín, adelante. No, estaba pensando qué interesante. Yo vengo de una iglesia que es la etnia de los ingleses, ¿no? La iglesia anglicana. Y, digamos, le costó mucho a la iglesia anglicana esta transformación, digamos, de lo étnico a abrirse, ¿no? Al pueblo argentino. Por eso me pareció muy interesante, Daniel, que ustedes hayan hecho ese proceso y tan exitosamente. La iglesia anglicana, digamos, todavía está luchando con esto, son congregaciones pequeñas, pero veo que ustedes han hecho un proceso muy positivo, ¿no? Eso eh, lo admiro porque veo que las iglesias que venimos de etnias históricas europeas les cuesta mucho, ¿no? La transición. Y las que no pudieron hacer la transición, francamente, están muriendo o cerrando, ¿no? ¿Qué te parece eso, Daniel? Nosotros teníamos el culto en castellano y Ajá, después teníamos un culto en armenio y claro, después solamente la traducción del mensaje en armenio y después una clase de escuela dominical solo para armenios y después, bueno, se nos quedaron sin mayores. Una de nuestras chicas está casada con un muchacho escocés de la iglesia presbiteriana ajá, y están pasando por lo mismo porque son muy poquitos y empezaron a dejar de tener el culto en inglés claro, para abrirse a la comunidad también, ¿no? claro, claro. Esa Pienso que, transformación es necesaria. sí. No, pienso que lo que vos dijiste es muy importante cuando la comunidad comprende que tiene un legado más que cultural, espiritual, ¿no? O sea, nuestro tema no es transmitir la cultura inglesa, armenia o francesa, sino transmitir a Cristo. Y cuando esto se entiende, bueno, ahí la batalla está ganada, ¿no? Yo soy muy amigo de los líderes de la iglesia gregoriana armenia. Algunos son pacientes, Ajá, otros son amigos, y ellos dicen, nosotros somos 15, 20 personas, claro, pero no podemos dejar de dar el ritual con la misma impronta de hace 1500 años. Entonces los jóvenes no van, claro, Claro. los mayores no van, y entonces quedan cada vez menos. Y cuando les ofrecemos abrir la palabra para estudiarla, ahí hay resistencia. claro, claro. Bueno, yo tengo una anécdota divertida. Yo caí a una iglesia anglicana donde había unas señoras inglesas que tomaban el té. Entonces caigo yo, joven pastor, hace 40 años. Entonces digo, bueno, podríamos hacer un estudio bíblico y todas las señoras, no, pero acá no queremos eso, queremos tomar el té. Claro, Decía, claro. pero esto es una iglesia, sí, sí, pero acá tomamos el té, no queremos leer la Biblia. Entonces uno se encuentra con la contradicción de que son iglesias que no quieren estudiar la palabra, ¿no? Hay una evolución, no hay que ir por la revolución, sino hay que tomar pasos concretos, pero van a haber muchos que queden dolidos por esa pérdida de la tradición, pero después terminan entendiendo, viendo la cantidad de jóvenes que vienen, que la cosa no iba por la tradición. Claro, Yes. así es. Y pensaba, qué buen intercambio. Creo que ya tenemos que buscar otra fecha más adelante. Y yo pensaba que también a la vez, en el Salmo 86, 9, dice el Señor, las naciones que tú creaste vendrán a adorarte. Las naciones, los pueblos, las colectividades, los colectivos. Que a la vez también, qué lindo que es saber que hay una comida armenia, que hay una forma de hacer la reunión con la lengua armenia, con la música armenia, como con la anglicana, la presbiteriana y demás, ¿no? Incluso la rusa y demás, la Mm, ucraniana, la romana. eh, Cómo también hay buscar, encontrar un equilibrio, ¿no? Entre lo que es guardar esto que es un legado, que es una forma de ser también, y a la vez el ser uno con el resto, ¿no? En el cuerpo de Cristo. Me parece que está bueno. Y creo que las comidas y las ferias y todo eso nos ayudan a encontrarnos con nuestra identidad y
juntos está el Señor en el medio. Amén. Qué bueno. Hilda, ¿querés decir algo? Porque Hilda es hasta ahora era la única armenia, ahora tenemos a Daniel y a Eduardo. Bueno, yo vengo de una familia ecuménica. Tengo que decir así, en mi caso, mi madre era de la Iglesia Apostólica Armenia y se convirtió a la Iglesia Católica. Mi padre era de la Iglesia Apostólica, mi abuela paterna de la Iglesia Evangélica Congregacionalista, que venían desde Turquía, de ese modo venían. El marido de una tía era de la iglesia, te digo, de los Abadjan, Sheirlian, que venían también desde las iglesias evangélicas, o sea, me crié en un ambiente con la Biblia. Y más adelante, en la edad adulta, adopté personalmente la Iglesia Católica debido a toda una historia que viene desde el comienzo. Los armenios católicos también existen desde 1740. Es historia pura, nada más, no estoy corrigiendo nada, es lo que yo he vivido. Y en este momento yo estoy en la renovación carismática. Nosotros hemos tenido los encuentros con el pastor Jorge Imitián y también otros pastores. Tuvimos los encuentros en el Luna Park, los encuentros de creces. Bueno, yo viví en todo ese ambiente y doy gracias y alabo al Señor por la vida en el Espíritu que me ha regalado. Es así. Y trabajo desde la Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo en lo que es la unidad del cuerpo de Cristo. Porque tenemos que trabajar también en eso. Estoy hablando desde una realidad argentina, ¿no? Un momentito. No estoy explicando nada de lo armenio. A mí me tocó vivir de este modo y estoy bien con mis 83 años. Parcas tuyo. Gloria a ti, Señor, por todo lo que me has regalado de la vida en el Espíritu. Y también por conocer al TJC2. Apruebo todo lo que se dice, pero no puedo estar en todas tampoco. Aleluya, gloria a ti, Señor, por lo que estás haciendo para que las raíces puedan volver a unirse, porque de algún modo, nosotros fuimos injertados. Y entonces todo va a venir nuevamente a formar una única cosa en el Espíritu, en Jesús. Gracias, Señor. Esto es lo que puedo decir. La Los felicito amo por a todos en el Señor. la Así felicito es. por la actitud y la vitalidad. Yo me tengo que despedir porque me cierran el consultorio, pero quedamos para una próxima reunión con Buenísimo. gusto. Daniel, antes de que te vayas, quizás el pastor Agustín puede hacer una oración por este encuentro, porque es la primera vez que viene la Iglesia Armenia, Evangélica Armenia a nuestro espacio y queremos que el Señor selle con su espíritu todo esto que el Señor está haciendo. Adelante, pastor Agustín. Señor, te damos gracias por esta historia tan rica, en esta diversidad que tenemos en las comunidades cristianas, también con los judíos mesiánicos. Gracias, Señor, porque como dijo nuestra hermana Hilda, en el Espíritu encontraremos esa unidad en Cristo, esa unidad que Jesús trajo el reino de Dios. No trajo una iglesia en particular, vino a traer el reino, y cuando unimos todas estas distintas piezas, se manifiesta el reino de Dios en la tierra. Por eso Jesús dijo que sean uno para que el mundo crea. En la medida, Señor, en que somos uno, cada uno con su identidad, pero uno en Cristo, el mundo entonces va a creer cada vez más. Te damos gracias
por este acercamiento con la Iglesia armenia, con Daniel, con los hermanos que han venido hoy en este día, y continuamos una unidad en el Espíritu. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Զենին չծաղկի, որդերին էլ բերք չլինի, զիթենու արդյունքը ստի։ Արտերը գերակուր կտան, կտրվի ոչխարը փարախից, և արջար